Dorothy McPhee tiene un problema médico mortal, una arteria que puede reventar en cualquier momento. Para esta operación suele practicarse una larga incisión en el abdomen, de arriba a abajo. Leslie es una niña que padece una grave deformidad espinal. La paciente es testigo de Jehová, y en una intervención de esta magnitud, es inevitable que se pierda algo de sangre. Las dos pacientes necesitan una operación, pero en ambos casos sus creencias religiosas les impiden aceptar sangre. Hoy día existen estrategias alternativas para tratar con éxito a los pacientes que, por diversas razones, no quieren transfusiones de sangre. Novedosas estrategias que posiblemente beneficien pronto a todos los pacientes. En los albores del siglo XXI, la sociedad se está diversificando cada vez más. En todo el mundo, la gente está en contacto con diversas lenguas, costumbres, culturas y creencias religiosas. Adaptarse a estas diferencias no es fácil en ningún estrato social. Y supone un reto singular para la comunidad médica. Dado que vivimos en una sociedad pluralista, el médico tiene su escala de valores, pero habrá pacientes que tengan otra y que adopten una postura distinta con relación a ciertas cuestiones. Hay muchas culturas en el mundo, cada una con sus propios conceptos que nosotros, como profesionales de la salud, debemos entender. No creo que el deber del médico se limite a proteger la vida. Su deber, ante todo, es respetar al paciente. En el pasado, a los médicos a veces les resultaba difícil respetar los deseos en materia de salud de una confesión religiosa en particular, los Testigos de Jehová. La razón obedecía a su negativa a las transfusiones de sangre. Fue la decisión más fácil, pues no iba a aceptar sangre bajo ninguna circunstancia. Oí transfusión de sangre y enseguida dije, no, no. Si hubiera dado la espalda a mis creencias y a mi Dios, no me lo habría perdonado jamás. No iba a dejar que me transfundieran sangre. Su decisión de abstenerse de sangre solía malentenderse. Hubo un tiempo, años atrás, cuando los médicos, especialmente los cirujanos, miraban a los testigos de Jehová con malos ojos. Antes de siquiera conocerlos, yo tenía la idea preconcebida de que los testigos debían de ser unos fanáticos religiosos. Estoy convencido de que, en parte, son prejuicios contra un grupo religioso que el médico o el juez o el abogado apenas conocen. Hoy día, muchas personas han oído de las enfermedades que pueden contraerse por medio de la sangre y de las transfusiones de sangre. Pero, francamente, la razón principal por la que los testigos de Jehová rechazan las transfusiones es que la Biblia pone de relieve lo preciosa que es la sangre. Y lo hace de una manera muy clara. No se requieren muchos estudios teológicos para entenderlo. En las escrituras cristianas, la Biblia dice sin rodeos: absténganse de sangre. A alguien que no sea creyente le puede parecer un acto irracional. Hay quienes lo ven como ir en contra de la medicina, como si se pusiera al paciente en peligro. Pienso que algunos, yo también me incluyo, teníamos la impresión de que los testigos de Jehová tal vez no deseaban el mejor tratamiento médico, que en cierto modo estaban en contra de la asistencia médica. Claro que me importaba si vivía o moría. Precisamente la llevé al hospital para que se recuperara. Yo no quería morir y no creo que nadie desee la muerte.
No es que deseen hacer una especie de pacto suicida con uno. Ellos quieren vivir, quieren recibir buena asistencia médica y pienso que se puede colaborar con ellos. Me di cuenta de que deseaban recibir la mejor atención médica posible, pero sin sangre. Creo que debemos esforzarnos por eliminar el concepto de que los testigos de Jehová constituyen un grupo aparte. Se pueden señalar muchas religiones. Todas tienen una idea u otra con la que tal vez uno no concuerde, pero no se trata de eso. Hablamos de un precepto religioso, no de terquedad insensata. Es una creencia religiosa. Y tal como yo respeto las creencias de muchas otras religiones, opino que también debo respetar esta. Todos los pacientes, por regla general, tienen el derecho de recibir o rechazar un tratamiento después de haber hablado plena, abierta y sinceramente con el médico que les atiende. Opino que el derecho primordial de todo paciente es el derecho a la libre determinación. Esto es, el de decidir lo que se hará con su cuerpo. Pese a los derechos de los pacientes, hay quienes ven irracional que se rechace un tratamiento médico que, según ellos, salva vidas. Es un error equiparar la negativa a un tratamiento con un suicidio, es decir, con la acción de quitarse voluntariamente la vida. Siempre existe la duda justificada de si el enfermo es competente, pero el mero hecho de rechazar una transfusión no lo hace incompetente. No veo que rechazar un tratamiento sea irresponsable o irracional. Pienso que si una persona opta por no tomar cierta pastilla o porque no se le administre determinado fluido, está en su derecho. Tenemos pacientes que dicen que no quieren estar conectados a un respirador, que no quieren ser intubados. Es muy común que los enfermos de cáncer rechacen un tipo de tratamiento u otro. No quieren quimioterapia, no quieren cirugía radical. Así que estoy acostumbrado a que los pacientes rechacen ciertos tratamientos. No lo tomo como un insulto personal. Estos hechos quedan a menudo eclipsados por noticias que afirman que alguna persona falleció debido a no haber aceptado sangre. Decir que alguien ha muerto por rechazar sangre es una afirmación engañosa y muy imprecisa. Es simplificar demasiado la tragedia. Muy rara vez se da el caso de que un paciente rechace una transfusión de sangre y muera por ello. La gente muere a causa de una enfermedad, de un traumatismo o de complicaciones quirúrgicas. Puedo decir que he tratado a más de 200 testigos de Jehová y jamás he perdido a un paciente por no haberle podido administrar sangre. Entonces, ¿por qué sigue siendo la transfusión de sangre el tratamiento estándar para las hemorragias graves? Creo que a los médicos se les ha enseñado la idea de que la sangre es vida y de que es intrínsecamente buena para el paciente. La negativa a la sangre preocupa a muchos médicos porque temen que sin la transfusión el paciente corra peligro. Para comprender bien la razón por la que los médicos piensan así, debemos conocer un poco este fluido y saber por qué se administran transfusiones. La sangre circula por el cuerpo a través de una complejísima red de vasos venosos y arteriales. La sangre oxigenada que sale del corazón fluye por las arterias, las cuales van ramificándose hasta convertirse en diminutos capilares. Estos llevan los glóbulos rojos cargados de oxígeno a toda parte del cuerpo.
A escala celular se realiza un intercambio de nutrientes y oxígeno por anhídrido carbónico y otros productos de desecho. Entonces las venas transportan la sangre desoxigenada de regreso al corazón, el cual la bombea a los pulmones, donde tiene lugar el intercambio gaseoso de anhídrido carbónico por oxígeno. Y el ciclo vuelve a empezar. Este ciclo es absolutamente esencial para la vida. Si no hay sangre que lleve oxígeno a las células, éstas mueren y el organismo muere. Cuando alguien pierde mucha sangre, los médicos tienen dos prioridades urgentes. Lo más indispensable y apremiante es detener la hemorragia. Todo lo demás es secundario. Y la segunda prioridad es restituir el volumen sanguíneo. ¿Qué puede suceder cuando el volumen sanguíneo de un paciente disminuye demasiado? La sangre no llega al cerebro o a otros órganos y el paciente puede morir. Lo que hace falta es restituir el volumen, el riego sanguíneo y la oxigenación. Una manera de corregir la merma del volumen sanguíneo es administrando otros fluidos por vía intravenosa. Se pueden utilizar diversos tipos de fluido. No tiene que ser necesariamente sangre. Cada vez son más los pacientes que deciden rechazar las transfusiones de sangre por razones personales. Cuando se le pregunta al paciente la noche antes de la operación si en caso de poder escoger optaría por evitar las transfusiones de sangre, la respuesta es siempre afirmativa. Yo diría que hoy día, por lo menos el 80% de los pacientes preferiría, en lo posible, que no se le administrara sangre. La transfusión de sangre, considerada tradicionalmente un complemento habitual de la cirugía, se ve hoy día como algo que debe evitarse. Las transfusiones comportan verdaderos riesgos. Los agentes patógenos transmitidos por la sangre, particularmente el virus del SIDA, son motivo de preocupación. La sangre es un producto biológico, puede ser portadora de enfermedades y demás. La analizamos para detectar la mayoría de ellas, pero algunas las desconocemos. Hemos visto aparecer algunas enfermedades nuevas y terribles, como el SIDA, que probablemente no existían en el pasado. Nadie sabe si la próxima enfermedad aparecerá dentro de 10 semanas, 10 años o un siglo. La hepatitis C y la hepatitis B se transmiten por la sangre y los costos sociales son muy altos. Se producen reacciones transfusionales. Son muy raras, pero pueden ser peligrosas o hasta mortales. Podemos clasificar mal la sangre y provocar una catástrofe. Algunos pacientes han muerto y mueren por haber recibido un tipo de sangre equivocado. Es curioso que ahora, a principios del siglo XXI, nos demos cuenta de que las transfusiones de sangre, hasta cierto punto, no logran aquello para lo que siempre las empleamos. Con el paso de los años, nos hemos convencido de que muchas de las complicaciones que sufren los pacientes después de una operación no se deben a mala suerte o a falta de habilidad quirúrgica, sino que son consecuencia de las transfusiones. Estas causas de preocupación han fomentado el desarrollo de una amplia gama de estrategias alternativas, tratamientos aceptados por muchos testigos de Jehová y otros pacientes que también optan por evitar las transfusiones de sangre. Las estrategias alternativas se pueden agrupar en torno a 4 principios básicos. Envuelve anestésicos, el uso de ciertas sustancias y, desde luego, la técnica quirúrgica. La técnica más importante para controlar el sangrado es evitarlo. Cuanto menos sangre se pierda durante la operación, mejor será el resultado final y menor la probabilidad de que surjan complicaciones. La cirugía cuidadosa implica evitar la pérdida de sangre. La edad no influye. Hemos operado tanto a recién nacidos como a personas de más de 90 años. El cirujano que opera sin perder una gran cantidad de sangre es casi invariablemente un cirujano bueno y cuidadoso. El que pierde mucha sangre
Suele ser todo lo contrario. Existen diversos instrumentos para ayudar a los cirujanos a minimizar el sangrado. Hay estrategias que recurren al uso intraoperatorio del electrocauterio en lugar de bisturís. Si sigue habiendo algo de sangrado, hay técnicas de coagulación, la mejor de las cuales en este momento es la del coagulador de rayo argón. Hay herramientas no invasivas con las que el cirujano puede ver el interior del cuerpo con un mínimo de incisiones quirúrgicas. Se puede recurrir a fármacos, o sea, a la aplicación tópica de diversos productos que ayudan a impedir la pérdida de sangre. Actualmente contamos con varios métodos, como por ejemplo la cola de fibrina. La cola de fibrina, elaborada a partir de fracciones de sangre, fomenta la coagulación por contacto. La cola de fibrina es un adhesivo tisular sumamente útil porque no daña el tejido. En el caso de un paciente testigo de Jehová en el que la pérdida de sangre es tan crítica, creo que hay que ser extremadamente meticuloso para no perder ni una sola gota. Hay nuevas técnicas de hemodilución y reinfusión que facilitan la operación y son aceptadas por personas que están en contra de las transfusiones de sangre por motivos religiosos. Los principios de la hemodilución, en lo que se refiere a la reducción de la pérdida de sangre, son bastante sencillos. En esencia, creamos un circuito cerrado con el paciente. Extraemos sangre del paciente. La mantenemos en contacto con el paciente y la sustituimos con fluidos. De modo que la sangre está diluida y, por lo tanto, el paciente solo pierde sangre diluida en lugar de sangre pura o concentrada. Cuando el paciente sangra durante la operación, la pérdida de glóbulos rojos es menor. Sería como tomar 1 litro de leche y añadirle agua hasta tener 12 litros de líquido. El litro original sigue ahí, pero si se derramara, se perdería mucha agua y solo un poco de leche. Al final, eliminamos el agua y nos quedamos con la misma cantidad de leche. Y en esta institución utilizamos la técnica habitualmente, en particular con los pacientes que prevemos que perderán mucha sangre. Creo que es una norma terapéutica bastante buena, no solo para testigos de Jehová, sino en las operaciones que conllevan una gran pérdida de sangre. Si el paciente pierde sangre, utilizamos una máquina de recuperación de sangre tipo Cell Saver. Aspiramos la sangre derramada, la lavamos, la limpiamos, la procesamos. La filtramos y entonces se la reinfundimos. La recuperación de sangre es una técnica muy valiosa, porque cuando se utiliza, la sangre derramada por el cirujano no es sangre perdida para el paciente. En todo caso de traumatismo con una pérdida significativa de sangre, siempre preparo el equipo de recuperación. Un elemento clave para estimular la capacidad orgánica de reponer la propia sangre es una hormona llamada eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia natural. Se produce en los riñones, en otros órganos también, pero ante todo en los riñones, para ayudar a la médula ósea a formar los glóbulos rojos que van a transportar oxígeno. La producción de glóbulos rojos tiene lugar principalmente en el esternón, las costillas, las vértebras y la pelvis. La eritropoyetina recombinante fomenta la producción natural de hematíes por parte del organismo. Si sé que el paciente va a permanecer mucho tiempo en el hospital, tal vez lo someto a un tratamiento de eritropoyetina recombinante para que comience a aumentar sus reservas de sangre. Esta puede ser una estrategia muy económica para reducir el uso de transfusiones de sangre halogénica. Uno de los aspectos más emocionantes de todo este campo de las alternativas a las transfusiones es que la mayoría de las estrategias de las que hablamos están al alcance de médicos y hospitales de todo el mundo. Casi toda subespecialidad quirúrgica y médica cuenta ya con técnicas que permiten el tratamiento sin sangre.
Las alternativas, como cualquier otro tratamiento, no están necesariamente exentas de riesgos. Por ello, el paciente, en particular el que es testigo, debería informarse de los beneficios y los riesgos relacionados con el tratamiento en cuestión. Hay que estar bien informados. ¿Hasta qué punto son eficaces estas estrategias alternativas para ayudar a los médicos a tratar a pacientes que rechazan las transfusiones de sangre? Leslie Lacks acababa de empezar la escuela primaria cuando se descubrió que sufría una deformidad espinal degenerativa. Los médicos le diagnosticaron un caso grave de escoliosis. La escoliosis es una desviación de la columna vertebral y tenemos que corregirla hasta donde la flexibilidad de la columna nos lo permita. Al ver que con un aparato ortopédico no se corregía la desviación, los médicos recomendaron una operación quirúrgica extensa. Esencialmente consiste en implantar en la espalda del paciente una serie de ganchos de acero inoxidable y de varillas metálicas para enderezar la columna y dejarla alineada. La familia Lacks quería que la operación se realizara sin transfusiones de sangre. Así que buscaron un equipo quirúrgico con experiencia en el uso de técnicas operatorias sin sangre. Antes de la intervención, los médicos fortalecieron la sangre de Leslie administrándole hierro y eritropoyetina recombinante. Era esencial que practicáramos la operación sin perder demasiada sangre. Para lograrlo, utilizamos dos técnicas. Una de ellas es la que se conoce como recuperación de sangre. La otra se denomina hemodilución. Hay menos peligros porque es la propia sangre del paciente y no ha dejado de circular en su organismo, por lo que no hay posibilidad de contaminación o de contagio de enfermedades que se transmiten por la sangre. La operación fue un éxito y no se le administró ni una sola transfusión de sangre. A los pocos días, Leslie ya estaba en pie y caminaba. Está tan contenta de verse derecha. Siempre dice, mamá, ahora soy casi tan alta como tú. Aunque Leslie tendrá que usar un aparato ortopédico durante un tiempo, los médicos están seguros de que podrá llevar una vida normal. Me gustaría patinar, probar el monopatín y tal vez la tabla sobre nieve. Cosas así. A veces las estrategias alternativas abarcan nuevas técnicas quirúrgicas para reducir la pérdida de sangre en los pacientes que no quieren transfusiones. Dorothy McPhee, de 75 años, tenía un aneurisma aórtico abdominal, una lesión mortal que normalmente requiere cirugía extensa. Para esta operación suele practicarse una larga incisión en el abdomen, de arriba a abajo, desde la parte baja del pecho hasta la región pubiana y trabajar alrededor y por detrás de todo el tracto intestinal. La estancia hospitalaria dura 4 o 5 días y muchas veces una semana o más, suponiendo que no surjan complicaciones. Como Dorothy es testigo de Jehová, los médicos recurrieron a una técnica quirúrgica que minimiza el sangrado. El tipo de cirugía aórtica que practicamos se denomina endovascular, porque se realiza desde el interior de la arteria. Por dicha arteria hacemos llegar los catéteres, los cables y todos los instrumentos hasta el aneurisma y entonces, mediante una técnica radiológica llamada fluoroscopía, podemos visibilizar el aneurisma. Los cirujanos que operaron a Dorothy insertaron una prótesis endovascular en forma de malla que les permitió reparar la aorta sin practicar una larga incisión que habría ocasionado mucha hemorragia. Una pequeña incisión en la ingle, todas las manipulaciones efectuadas a través de ella, un postoperatorio prácticamente sin dolor ni complicaciones y a las 24 horas, por lo general, en casa. Así que todos salen ganando. Me encuentro bien. Jamás me lo habría imaginado, pero así es. Dorothy fue dada de alta 2 días después de la operación
y se recuperó bien. Un número cada vez mayor de profesionales de la salud están dispuestos a aceptar el reto de tratar a pacientes que rechazan las transfusiones de sangre. Con el desarrollo de todas esas técnicas, ya no hay nada realmente específico de los testigos de Jehová. Sabemos que no quieren transfusiones de sangre y disponemos de las técnicas para respetar sus deseos. El hecho de que alguien no quiera transfusiones debería verse únicamente como una minúscula parte de toda la asistencia médica. Debe reconocerse y aceptarse. Ahora hay que prestarle el 99% restante de los cuidados. Pienso que podría compararse a un paciente que es alérgico a la penicilina. Nadie esperaría que el médico dijera, pues lo siento, pero no le puedo atender porque no puedo administrarle penicilina. No, lo que dice es, utilizaremos un tratamiento alternativo, le daremos otro antibiótico y pasa a tratar al paciente. Esta manera progresista de abordar la asistencia al paciente beneficia al público en general. Al no poder usar sangre con los testigos de Jehová, aprendimos la manera de evitarla en otras muchas situaciones. La verdad es que nos ha empujado en la dirección correcta. Las alternativas a las transfusiones son técnicas médicas buenas, bien fundadas y seguras para nuestros pacientes. De hecho, es una alternativa que debería estar al alcance de todos los pacientes. Lo que estamos hablando ahora acabará siendo intrascendente, porque de aquí a 5 o 10 años, la medicina y la cirugía sin sangre se habrá generalizado tanto que ya no será novedad. Los testigos de Jehová, por su postura religiosa, han tenido el privilegio singular de ayudar a los médicos a descubrir mejores maneras de tratar a los pacientes sin someterlos a los peligros de las transfusiones de sangre. Lo que he visto en mi propia experiencia es que han dado un nuevo rumbo a la profesión médica, hasta el punto de que ahora, con frecuencia, la norma terapéutica es tratar a los pacientes sin sangre. En todo el mundo ya hay unos 100,000 médicos que ofrecen sus servicios de medicina y cirugía sin sangre a todos los pacientes que no quieren transfusiones de sangre. Muchos expertos coinciden en que en el futuro próximo, la medicina y la cirugía sin transfusiones de sangre serán la norma terapéutica para todos los pacientes. Hoy día existen técnicas en casi toda subespecialidad quirúrgica y médica que permiten el tratamiento sin sangre. En general, estamos dejando atrás las transfusiones. Como cardiocirujano, reconozco que es raro que el cirujano no quiera sangre. Normalmente prefiere usarla, pero yo no. Yo me siento muy orgulloso cuando el paciente sale del quirófano y no ha recibido ninguna transfusión. Preveo que en los próximos años llegaremos al punto en que ni siquiera tendremos que pensar en administrar sangre.